Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Otra semana más aquí nos tienen ustedes para hablar de salud en Falando de Saúde, en la televisión del Correo Gallego, que llegamos a Santiago y a unos cuantos sitios más. Nos llama gente de zonas, digamos, del área compostelana, pero bastante alejadas. Eso quiere decir que nos honran con su atención y a eso estamos, a que nos puedan seguir atendiendo para que sigan los consejos, ya no solo los nuestros, sino de los de nuestros invitados, que son los más importantes. Bueno, antes de nada, darle la bienvenida naturalmente a María Almodóvar. Hola María, bienvenida. Hola Ignacio. ¿Cuántas semanas llevamos ya? Ya ni me acuerdo. No lo sé. Un montón. No lo sé, no lo Te tengo. parecerá una eternidad conmigo, ¿verdad? De eso nada, de eso nada. Lo que pasa es que no te puedo responder porque no lo tengo escrito en el guión, oye. Vaya, hombre. Ay. Me encanta salir de guión, me encanta, lo siento, ¿qué le voy a hacer? Bueno, ¿y entonces qué tenemos para hoy? Pues mira, hoy tenemos lo siguiente. Hoy en Falando de Saúde, entrevista con un experto en aparato digestivo del grupo La Rosaleda. En La Gente Pregunta, los espectadores formulan sus dudas sobre pruebas de diagnóstico. Por supuesto, el doctor Balboa se someterá a su examen semanal explicando el término rinitis. Y por último veremos un reportaje acerca del hígado graso. Bueno, pues efectivamente, hoy vamos a hablar con un especialista en aparato digestivo, pero que además tiene una, digamos, súper especialidad. Y es que, además de saber mucho de aparato digestivo, resulta que utiliza una tecnología no hace muchos años que está todavía en el mercado, es decir, ya está muy rodada, que es la endoscopia, es decir, mirar por dentro. Y él es una persona que utiliza esas herramientas para hacer diagnósticos más certeros e incluso en algunos casos algún tratamiento de esos que se llaman mínimamente invasivos, que en su momento constituyeron una auténtica revolución en la cirugía, porque antes para eso había que abrir. Eres el doctor Iglesias Canle, don José, especialista en aparato digestivo, tanto en el Hospital Clínico Universitario de Santiago como en el Policlínico de La Rosaleda. Y, naturalmente, nobleza obliga. Don José, bienvenido. Hola, bienvenido. Vamos a ver una cosa. Cuando la gente llega a tu consulta, dice, tengo un problema digestivo, ¿me hace usted una endoscopia? ¿O realmente eso es una cosa que tú ya induces porque la necesitas? Bueno, pues... Porque ahora la gente pide, tú dices, quiero que me haga una resonancia. Sí, eso es cierto, es una costumbre, entre comillas, que los pacientes están adquiriendo, y es por el hecho de que se desarrolló muy bien la atención primaria, entonces el primer paso de la patología digestiva pues ya lo hace el médico de cabecera, ¿no? Entonces, ante una molestia digestiva, en primer lugar, un primer término, pues es el médico de atención primaria el que la trata, y es cuando nos la deriva a nosotros, cuando el médico en sí no consigue controlar las molestias y vienen a que le hagamos una endoscopia. Y ahora dile a nuestros telespectadores, ¿qué es eso de una endoscopia? Defínenosla, por favor. Pues una endoscopia es muy sencillo, es una óptica que va en el extremo de un tubo flexible. El otro extremo se conecta a un procesador de imágenes, un videoprocesador que sale por una pantalla, y logramos ver el aparato digestivo pues por dentro. Tanto el tracto digestivo superior como el inferior. Y se ve bien, además. Y se ve muy bien, y cada vez mejor y con un menos calibre.
Como dice uno de los espectadores nuestros que nos sigue en Facebook, dice que es como un documental sobre uno mismo, ¿no? Sí, Es una buena podemos decir definición. así. Es una buena definición. Se habla de endoscopia alta, doctor, y endoscopia baja. ¿Qué es esto? Y sobre todo, ¿qué diferencias existen entre ellas? Pues el modo de acceder al aparato digestivo, ¿no? En la endoscopia alta utilizamos el mismo aparato básico, ¿no? Como dijimos antes. En la endoscopia digestiva alta vamos a estudiar el tracto digestivo superior, accediendo por la boca, y en cambio en la colonoscopia o endoscopia digestiva baja accedemos al tracto digestivo bajo a través del ano. Pero lo que es el aparato en sí, lo básico del aparato es el mismo. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Pues que el de la endoscopia digestiva alta es más fino y más corto, es decir, se adapta a la anatomía de las partes del aparato digestivo que vamos a explorar, mientras que el colonoscopio, el endoscopio digestivo que se va a utilizar para el tracto digestivo bajo, pues es un poquito más grueso y es más largo, para adaptarse a la anatomía del colon que vamos a explorar. José, una cosa interesante. ¿Hasta dónde podemos llegar en una y otra aproximación, tanto en la alta como en la baja? ¿Hasta dónde puedes llegar con el endoscopio para ver? Como se puede llegar mucho más de lo que se hace habitualmente. Ya. En la endoscopia digestiva alta lo podemos definir como esófago-gastro-duodenoscopia. Es una esófago-gastro-duodenoscopia. Vamos a explorar el esófago, el estómago y el duodeno, generalmente sus dos primeras porciones. Ajá. El duodeno tiene 4 y habitualmente exploramos las dos primeras. Pero como la longitud es estándar y es un poquito más largo de lo que nos haría falta para llegar a las dos primeras Sí. porciones, se podría llegar incluso a tramos proximales del intestino delgado, más allá del duodeno, que sería el yeyuno proximal. ¿Y en el caso de la baja? Y en la baja, ¿En la pues, colonoscopia? en la colonoscopia, pues si eres técnicamente hábil, puedes explorar bastante bien los últimos centímetros del intestino delgado en la parte distal, que es el ilion terminal, Ya. donde aboca el ilion terminal al colon, hay una válvula, que es un orificio, por ahí entras y podrías progresar, y en función eso de cómo llegases o no a la parte final del colon, pues puedes explorar más o menos centímetros del ilion terminal. Me parece que tenemos unas imágenes bastante claras de cómo funciona una cosa y la otra. Y sobre esas imágenes nos vas a contar, José, qué es lo que estamos viendo. Vamos con ellas. Bueno, pues lo que estamos viendo ahora mismo es una endoscopia digestiva alta, por lo que veo es la cavidad esofágica. Vamos progresando, distendiendo con aire la cavidad esofágica porque es una cavidad virtual que está siempre cerrada. Ahí estamos entrando en el estómago, hay un cambio de coloración del epitelio blanco a más oscuro. Estamos viendo el estómago por dentro, el interior de la cámara gástrica con sus pliegues, ¿no? Se está distendiendo con aire, que es una de las cosas que molestan un poquito a los pacientes. Estamos llegando prácticamente a la salida del estómago, vemos la salida que es el píloro, en este caso está abierto, no es habitual, generalmente está cerrado. Vamos a traspasar el píloro y ahora mismo da la impresión de que va a haber una contracción del antro, que es la parte distal del estómago, reacciona contra nuestro tubo, accedemos al duodeno, esta es la primera porción y ahora vamos a hacer una curva hacia la derecha y hacia arriba y esa es la segunda porción duodenal con la salida a la izquierda de la papila, una prominencia que hay, que es la salida tanto de la vía biliar como el páncreas. Y ahora un ejemplo de otro sitio. Vamos a ver imágenes de una endoscopia de zona baja. Por lo que veo la imagen endoscópica es ya al final del colon, es decir, ya se hizo la introducción de la intubación del aparato, esa es la válvula ileocecal, lo que hablábamos que antes entrábamos en el ilion terminal, eso que queda a la izquierda, y lo que se va a hacer ahora es una retirada progresiva en sentido proximal distal. Nosotros hablamos de proximal, ¿no? Sí. Donde está la inserción del apéndice, el ciego, la parte final de, entre comillas, del colon. Nosotros hablamos proximal distal los médicos porque se establece en dirección al flujo del contenido fecal, que sale del ciego hacia el ano. Se retira haciendo como una espiral para explorar muy bien todas las caras del colon. Se van dando cuenta de que generalmente la imagen va en espiral y así exploramos adecuadamente el colon. De igual manera que en la endoscopia digestiva alta insuflamos continuamente aire para poder distender el colon, porque el colon también generalmente está cerrado y necesitamos pues distenderlo para poder ver. Ven ustedes que en algún tramo aún hay residuo fecal, lo que ven de color
amarillento verdoso, eso es residuo fecal, que en ocasiones tenemos que aspirar para poder ver lo que queda debajo. Comprueban ustedes también, allí parece ser que es un divertículo, un orificio diverticular. Se dan cuenta que la mucosa del colon no es lisa, que tiene pliegues, ¿no? Austras, que nosotros les llamamos. Ahí tiene un divertículo un poquito más grande, dos divertículos, sí. hasta tres se pueden ver, que así macroscópicamente parecen normal, no hay datos de inflamación. Lo que decía, que no es liso, entonces en algún recoveco, algún pliegue se nos puede escapar alguna lesión pequeñita, ¿no? Por eso en ocasiones es necesario repetir cuando no es adecuada la exploración realizada en un primer momento, ¿no? Vean ustedes cómo vamos pasando pliegues, aunque a veces rectificamos, vamos para adelante otra vez, insuflamos un poquito más para distender, pues generalmente vemos casi todo bien. Ahí se terminó, vemos un lago de resto fecal, ¿no? Que hay que aspirar porque debajo puede haber alguna lesión que se nos puede escapar y que en los años siguientes puede progresar si no la detectamos en ese momento. José, y cuando un paciente va a ser sometido a cualquiera de las dos exploraciones, la alta o la baja, ¿qué es lo que hace? ¿Lo tumbas en una camilla? ¿Cuánto tiempo dura? Es decir, ¿cómo se realiza técnicamente? No la preparación, que de eso hablaremos después, que también tiene su cosa, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que haces? Lo que El hacemos, paciente llega preparado, se tumba, ¿y qué haces? ¿Y cuánto dura? lo que es preparar una endoscopia digestiva alta es ayunas, por lo menos de un mínimo de 6 horas, ¿no? De ayunas de 6 horas para evitar que al introducir el tubo nos vomite el contenido gástrico. Sí. Lo acuestas en una camilla, lo monitorizas y tenemos una enfermera que le coge una vía, un acceso venoso. Cuando dices que lo monitorizas, ¿qué quieres decir? Pues le pones un pulsosímetro para controlar saturación de oxígeno, le pones cánulas de oxígeno en la nariz para prever que en caso de que haya algún problema tenga aporte de oxígeno, y el pulso. En ocasiones, dependiendo de la técnica, si son técnicas más que van a durar más, terapéuticas, pues incluso la tensión arterial o las derivaciones cardíacas. Vale. Pero en general, pulsosímetro, control de saturación de oxígeno, quiero decir, Sí. y ritmo cardíaco. Vale. Y empezamos. Empezamos el acceso venoso y se le inyecta una sedación, unos fármacos que tenemos establecidos en función del peso del paciente, de la edad, si tiene patología de base o no. Empezamos, introducimos el endoscopio por acceso oral, por ejemplo, la endoscopia digestiva alta, y exploramos el esófago, cámara gástrica, duodeno, generalmente las dos primeras porciones. Volvemos en retirada, volvemos a explorar, exploramos adecuadamente la cámara gástrica y ya salimos por... ¿Y eso dura más o menos? Promedio, Si, si no hay problemas. si no hay problemas, si no hay que adquirir biopsias para estudio histológico, 2 minutos. 1 minuto y medio, 2 minutos como muchísimo. ¿Y en el caso de la colonoscopia? ¿Empiezas a retirar hacia atrás y eso cuánto tiempo se lleva? En la colonoscopia hacemos el mismo procedimiento, preguntamos al paciente si hizo la preparación ¿Adecuada? empieza colon o no, porque no es la primera vez que te vienen, se acuestan y no limpiaron el colon, entonces no se le puede hacer. Claro. Es también bastante frecuente, ¿no? Una vez que lo sedas, introduces. Lo peor para el médico y el paciente en este caso es la introducción y llegar. Claro. Es lo que más dificultad técnica tiene. Ya. La retirada es muy sencilla, porque el colon ya está rectificado, ya está adaptado el tubo que nosotros metemos. Claro. En la introducción tenemos que hacer que el colon se adapte al endoscopio que nosotros introducimos, donde más riesgo, más molestias o no llegar al final nos puede pasar. La retirada en sí es muy sencilla. La gente recomienda la exploración, las guías recomiendan la exploración en retirada, pero lo hacemos tanto en introducción como en retirada. Y ya que estás allí, ¿y cuánto dura una colonoscopia habitualmente? Pues una colonoscopia ahí sí que la variación es mayor, depende de la anatomía, si hubo cirugía abdominal previa o no, si hay divertículos o no, que nos hacen ir más despacio, desde 5 minutos a 20. Más de 20 en una introducción, más de 20-25 no se debe hacer. Ya. Porque tampoco tan largo. Tampoco ¿verdad? es tanto. ¿Y qué puede sentir el paciente cuando se le hace una prueba como esta, ya sea endoscopia o colonoscopia? Pues, y después, sobre todo, ¿cómo se siente después? Durante, generalmente, si le aplicas sedación adecuada, pues o no se enteran de nada o lo van a olvidar. Y lo que pueden recordar en la endoscopia digestiva alta, son náusea y arcada, generalmente.
En la endoscopia digestiva baja, en la colonoscopia, lo que suelen notar es insuflación de aire y pueden tener episodio de dolor cólico, como cuando uno está distendido por gas, porque nosotros introducimos aire, claro. ¿no? El colon reacciona contrayéndose, entonces esa contracción que nosotros vemos, que es similar a la que vimos antes en la contracción antral Sí. en la endoscopia digestiva alta, ahí el paciente ves que se mueve, o que incluso dice, se queja, aunque después no se acuerde, se queja, y eso es por distensión de aire. Y después, sobre todo después, se sienten eso, un pelín aturdidos, lo tenemos en una sala de recuperación adyacente a la sala de endoscopia, otros te quedan dormidos, aunque le pones el antídoto se quedan dormidos, y los tienes que vigilar, y la colonoscopia sobre todo hinchación y distensión, ¿no? La gente que te hace atrapamiento de aire, que no expulsa nada durante el procedimiento, pues se sienten incómodos y distendidos hasta que expulsan el aire, que en ocasiones pues les cuesta un poquito más, o en raras ocasiones necesitamos poner algún analgésico, algún espasmolítico, muy conocido como la buscapina, para que relajen el músculo liso y puedan expulsar con más facilidad. José, y hablando dijiste antes que en la endoscopia alta, bueno, la preparación es muy sencilla, ayunas y punto. Pero no es lo mismo para la endoscopia baja, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer un paciente antes de llegar, para llegar en condiciones? Pues Aparte de que se va a tirar un montón de tiempo sentado en la taza del váter, ¿no? es así, aunque ahora las preparaciones mejoraron mucho, Sí. mucho, y hay pautas cortas que realmente en 6-8 horas pues hacen una limpieza de colon excelente. Muchos pacientes dicen que incluso es mucho peor la preparación previa que el procedimiento en sí. Claro, por lo menos incómodo. Por ese hecho Claro. de la limpieza, ¿no? Y estar muy pendientes del baño. Pues hay que dar un laxante muy potente y sobre todo la dieta. La dieta líquida por lo menos 24-48 horas antes. La gente lo lleva mal y yo estoy convencido, y hay estudios en este sentido, que las malas preparaciones fueron que la gente no cumple dieta, y sobre todo los lunes, cuando el fin de semana es cuando tienen que hacer dieta, no lo hacen y creen que la preparación en sí, la limpieza que damos, laxante, osmótico potente que damos, es suficiente, y realmente no. Una buena dieta sería casi suficiente para hacer una buena exploración. Es más, en urgencias, ¿no? En colonoscopios urgentes que tenemos que hacer por sangrados digestivos, vienen solo aplicando un enema vía anal, vienen muchas veces mucho mejor preparados que aquellos que vienen con una exploración programada, porque el ayuno de la colonoscopia urgente te lo marca la propia enfermedad, que no tienes ganas de comer, entonces ya ayunas, por lo que la limpieza va a ser mucho mejor. José, aunque sea una prueba, como se está viendo y como se ve en las imágenes, poco agresiva, no excesivamente, algo molesta, pero cada vez que nos metemos dentro del cuerpo hay algún pequeño riesgo. ¿Cuáles son los riesgos de la endoscopia? Si es que los tiene, que seguro que lo tiene, aunque sean leves. Sí, es una cosa que la gente, lo que me decían antes de que llegan a la consulta, quiero hacerme una endoscopia, porque la gente cree que la endoscopia es algo banal. Sí, como si hiciera una ecografía, ¿no? Que te pasen una cosa por encima y ya se ve. Es una prueba invasiva y hay riesgos inherentes a la propia técnica y a la sedación que damos. Claro. Es decir, la endoscopia digestiva alta es introducir un aparato, es contra natura, entre comillas, ¿no? Y el aparato digestivo reacciona contra eso, y el cuerpo humano reacciona. Son muy leves, en la endoscopia digestiva alta son raros, excepcionales, y es muy raro que hagas una perforación de esófago, una perforación duodenal, gástrica es prácticamente imposible, entre comillas, ¿no? Porque el estómago tiene una pared muscular muy fuerte, pero existen, haces desgarros por las náuseas continuas, puedes hacer un pequeño desgarro mucoso en el esófago, y después derivados de la sedación, sobre todo en gente mayor con patología cardiorrespiratoria, ¿no? Sí. La colonoscopia tiene más complicaciones, son pocos, los aparatos evolucionaron mucho, son mucho más finos, más flexibles, no son tan rígidos, pero el colon es muy fino, tiene 2-3 milímetros de pared, suele ser elástico y da muchas curvas, es muy redundante, entonces tú tienes que adaptar un órgano a tu tubo, y en ese proceso de adaptación, si hay algo por fuera que lo fija, lo puede romper sin querer, ¿no? De hecho, gente operada tiene más riesgo, y sobre todo las molestias derivadas de la insuflación de aire. Hay gente que con insuflación de aire se marea, hace un síncope vasovagal,
se ponen con cortejo vegetativo, se marean, empiezan a vomitar, todo derivado de la insuflación. Claro. Nos pasa pocas veces, pero ocurre. Y hay que explicárselo, hay que decirle que no, yo que me quiero hacer una colonoscopia porque tengo miedo a tener un cáncer de colon. Y le digo, no, bien, usted se hace una colonoscopia, pero estos son los riesgos y usted puede entrar muy bien a hacerse la prueba y puede estar muy molesta o incluso salir pues con una cirugía, ¿no? Es excepcional, pero ocurre. Claro. Y hay que explicárselo. ¿Y hay pacientes para los que esté contraindicada cualesquiera de estas pruebas, doctor? Las contraindicaciones absolutas son pocas, muy pocas. Contraindicaciones relativas hay unas cuantas, pero bueno, realmente son también pocas. Las absolutas, así a bote pronto, pues es cuando hay una sospecha de que el órgano está perforado, es decir, que el colon está perforado por algo, por una inflamación, por un divertículo que vimos antes inflamado, o porque se tragó una espina de pescado, hay que sacársela y al hacer una placa de Torres ve aire. Eso es una contraindicación absoluta, porque puedes generar más problema de lo que vas a solucionar. Y después hay contraindicaciones absolutas, entre comillas, digo entre comillas, porque hay que valorar el riesgo-beneficio y son gente ingresada en hospital, en unidad de críticos, tanto en la unidad de intensivos como en reanimación, en coronarias, donde los especialistas pertinentes, sabiendo que el riesgo de intubación oral o anal, en caso de la colonoscopia, tiene riesgo de inestabilizar a su paciente desde el punto de vista cardiopulmonar, valoran el riesgo-beneficio y lo harías, cosa que no harías nunca ambulatoriamente, que sería una contracción absoluta en tu consulta, en un hospital, en una unidad de críticos, sí, porque te fías. Y relativas, hablábamos antes, el haber comido. En una endoscopia digestiva alta es casi absoluta hacer una endoscopia porque vas a generar náusea, arcada y vómito, y si ese estómago está lleno de comida, ese contenido alimentario puede pasar a la vía respiratoria y podemos generar un problema grave. Digo que casi absoluta, yo diría que absoluta si lo sabes, porque muchas veces el paciente miente y, entre comillas, no vamos a echar la culpa al paciente, ¿no? Pero no se le informa bien, o en vez de hacer 6 horas, hace 4, o tiene un vaciamiento gástrico enlentecido por alguna patología de base, una diabetes, entonces desayunó a la hora que le dicen en la información, y cuando nosotros introducimos el endoscopio vemos que tiene contenido, tiene galleta o tiene yogur. Entonces en ese caso, valorando la cantidad que tiene y la rapidez que lo haces, pues incluso puedes terminarla, pones medidas para que no ocurra lo que dijimos antes y la puedes terminar, pero es una contraindicación relativa. Y claro, después de las contraindicaciones hay que preguntar lo siguiente, y es, bueno, entonces, ¿cuándo debemos hacer una endoscopia? Aparte de que, naturalmente, única y exclusivamente cuando lo digáis los especialistas. Pero vosotros habitualmente esa herramienta la utilizáis, ¿cuándo? Pues Hablo de la diagnóstica, porque en otros casos hacéis intervencionismo incluso sobre la marcha. sí, sí, sí. Sobre la marcha generalmente hay que informar, ¿no? Sobre Ya. la intervencionismo hay que informar por los riesgos, el riesgo-beneficio. El paciente tiene que estar informado de todo. Y como bien saben, desde el punto de vista legal, tienen que firmar un consentimiento conforme nos permiten hacer la prueba, porque es una prueba invasiva. Las indicaciones de la endoscopia ahora mismo están muy bien establecidas por protocolo, los médicos de cabecera de atención primaria lo saben. Pero sí, para intentar resumir de las patologías más frecuentes, una indicación es toda molestia gástrica o del tracto digestivo alto que el médico cabecera trata, ¿no? Y no responde al tratamiento médico. El médico de atención primaria tiene los conocimientos suficientes para derivarlo al especialista y prácticamente en el 90% de los casos, como él ya aplicó el tratamiento adecuado, pues indicamos la endoscopia para ver qué pasa, por qué no responde al tratamiento médico, ¿no? Y en ese caso despistar otras enfermedades que no responden al tratamiento médico adecuadamente dado por el médico de atención primaria. Y después, si hablamos de la colonoscopia, que seguro que la pregunta también va por ahí, está en boga el cáncer de colon, ¿no? Y el screening de cáncer de colon, y yo tuve a mi mamá con cáncer de colon, a mi abuela con cáncer de colon, pues la mayor indicación en ese caso son los antecedentes familiares de cáncer de colon. Y eso está también muy bien establecido. Igual que las mamografías en las mujeres, la próstata en los hombres, el cáncer de colon y la prevención del cáncer de colon está muy bien establecido. Y generalmente nos vienen a la consulta solicitándolo, pero ya con algún estudio del centro de atención primaria, sangre oculta en heces, o bien porque ya emitieron sangre en heces, o bien porque tiene un hermano con patología maligna de colon. En ese caso es cuando se indicaría la colonoscopia. ¿Y qué nos dice de los avances? ¿Cuánto se ha avanzado en su especialidad?
Digestivo avanzó muchísimo, muchísimo, muchísimo en los últimos años. Desde los años, hombre, yo soy relativamente joven, entre comillas, fui más. Pero, Por favor, no hables de la edad estando yo delante, por favor. pues desde los años 80 y sobre todo ahora en el año 2000 avanzó muchísimo, ¿no? Los conocimientos científicos, tanto en investigación básica como clínica, nos hacen conocer muchísimas enfermedades. Y después, desde el punto de vista tecnológico, fue espectacular. Fue espectacular el desarrollo de los endoscopios, ¿no? Los endoscopios, antes yo empecé ya con fibra, antes era el rígido, era un tubo. Un tubo rígido, exactamente. Con una fuente de luz. Exactamente. Después vino el semirrígido y ya vino el flexible con fibra, ¿no? Que no veías a través de un videoprocesador, sino tenías a través de una óptica. Y ahora ya los endoscopios ya son finísimos, la visión es increíble y tiene un canal de trabajo para poder hacer terapéutica en el mismo momento y hacer microcirugía, cirugía mínimamente invasiva, y evitar que los cirujanos pues tengan que abrir el abdomen con los efectos secundarios derivados del mismo. Doy fe de eso, doy fe de eso. Eso va a ser probablemente motivo de un programa dedicado exclusivamente a la terapia mínimamente invasiva en el aparato digestivo gracias a la endoscopia. Y digo que soy testigo porque yo fui intervenido en un país extranjero de una hemorragia digestiva y afortunadamente algo que hace 20 años hubiera supuesto una intervención quirúrgica para tratar de parar esa hemorragia, que puso en riesgo mi vida además, pues nada, con una cosita de 10 minutos, arreglado, y gracias a Dios hasta hoy. Cruzo los dedos, ¿eh? Ese es el avance tan importante que ha hecho que, como tú comentabas, José, de tener que abrir a alguien para resolver un problema hoy en un porcentaje altísimo. Por cierto, ahora llegan al quirófano lo que vosotros no sois capaces de resolver. Exactamente, exactamente. Pasa exactamente igual que la cardiología. Ahora, en las coronarias, prácticamente los pacientes que llegan al quirófano es porque no hemos podido técnicamente desatascarle la arteria. Exactamente. María me había comentado, bueno, nos habíamos comentado antes de empezar el programa eso, ¿no? El cardiólogo es el cirujano cardíaco como el especialista en aparato digestivo, el endoscopista en este caso, o el médico, porque ahora hago un comentario es al cirujano general. Nosotros tenemos que evitar que ellos entren, ¿no? Y ellos van a entrar cuando es estrictamente necesario y muchas veces a solucionar problemas que nosotros no podemos solucionar. El gran avance también de aparato digestivo fue también desde el punto de vista médico. Sí. Médico, es decir, lo de la hemorragia digestiva... Por una aspirina, por cierto, en mi caso. Exactamente. En tu caso, ahora mismo eso es bajó muchísimo, es excepcional, entre comillas, en países avanzados, por el desarrollo farmacológico. Claro. Y yo operé úlceras así. Y hoy se quitan con un antibiótico, un porcentaje muy alto de ellos. Exactamente. O sea, hemos aprendido mucho. Muchísimo, muchísimo. Por eso la especialidad se desarrolló mucho y por eso a veces nos tenemos que dedicar, aunque la clínica es fundamental para hacer bien una técnica, tiene que ser clínico, porque si no... Yo siempre se lo digo a los residentes, ¿no? A mis compañeros lo hablamos entre nosotros, un éxito técnico tiene que llevar a un éxito clínico. Si no conoces el éxito clínico, harás mal la técnica. Aquello de los operadores ya no se lleva. No. Primero hay que ser médico y luego tener una herramienta de las múltiples que tienes en tu panoplia para luchar contra la enfermedad, una más, puede ser la cirugía, pero hay otras muchas y hay que conocerlas todas. Y dentro del servicio de aparato digestivo es muy amplio, hay los que técnicamente son muy hábiles y hay técnicas que te tienes que dedicar exclusivamente a ellas para minimizar los riesgos, ¿no? Entonces, dentro de la endoscopia digestiva hay la terapéutica avanzada, donde solo unos pocos nos podemos dedicar a ella, porque tenemos que dedicarnos nosotros solo a ella, porque avanza todo mucho, son patologías de riesgo y necesitas hacer mucho número para poder hacerlo muy bien y que el paciente... Es que esto es, además de un arte y una ciencia, es un oficio. Cuanto más se practica, mejor se hace. María, ¿tenemos preguntas de alguien más? Pues preguntas de los espectadores. Espero que no nos hayan mentido, porque desde luego aquí lo que dice el doctor es que, vamos, es una máxima del Dr. House, que dice todo el mundo miente. Claro. Pues con lo cual que los pacientes pues no mientan al doctor, que es peor para ellos. Claro. Pues allá nos vamos. Ya saben que pueden enviarnos un correo electrónico a falandodesaude@correotv.es o si lo prefieren pueden seguirnos a través de las redes sociales Facebook y Twitter como bien nos siguen. Doctor, si no me quedo sin voz, empezamos con la primera pregunta. Juan de Teo dice, doctor, veo que este campo es muy desconocido para mí y eso me crea cierta inquietud. Cuando se habla de gastroscopia, ¿qué quiere decir? ¿Es algo más preciso? ¿Se centra en un órgano solamente? Pues
está prácticamente contestada ya Sí, anteriormente. yo ¿no? creo que Porque sí. lo que es el procedimiento de estudio del tracto digestivo alto lo podríamos definir como esófago gastro duodenoscopia, porque hacemos una escopia, entre comillas, ¿no? Una visión de el esófago, del estómago y del duodeno. Para acortar, la mayoría de la gente habla de gastroscopia porque el órgano principal donde la mayoría de las enfermedades están, no ocurren, la mayoría de las enfermedades es el estómago, y gastros es un término griego, ¿no? Estómago, por eso se le llama gastroscopia. Es decir, realmente no está mal enfocada la pregunta porque muchos de nosotros hablamos de gastroscopia y de colonoscopia porque los órganos principales son el estómago y el colon. Luego tenemos Marta del Oso. Doctor, hace una semana sufrí vómitos, pero solo uno de ellos contenía un poquito de sangre. No volvió a ocurrirme. ¿Debo preocuparme? Hombre, es una pregunta muy genérica, ¿no? Primero hay que saber la causa del vómito. ¿Por qué vomita? Tal y como lo cuenta, calculo que la emisión de sangre roja por boca, ¿no? Lo que nosotros llamamos hematemesis, sería después de varios vómitos, entonces eso probablemente sea por un desgarro mucoso en la unión esófago-gástrica, justo donde termina el esófago y empieza el estómago, que también nosotros podemos provocar al hacer la endoscopia digestiva alta, que se llama lesión de Mallory-Weiss, es el nombre así. Pero lo que hay que enfocar es por qué tuvo vómitos. Si es una gastroenteritis, perfecto, no le va a volver a ocurrir si no vuelve a tener otra gastroenteritis. Pero si persiste la causa que generó los vómitos, va a recidivar, por lo que tiene que hacer es ir al médico de atención primaria para que le haga una anamnesis, hacer las preguntas de por qué tuvo los vómitos y él decidirá probablemente con acierto de que se despreocupe totalmente porque fue un episodio puntual, agudo y que no va a ocurrir. ¿Tenemos tiempo para una más Sí, o cómo vamos? sí. Sí, Una, tenemos tiempo. cortita, cortita. Cortita. Belén de Pontevedra. Doctor, mi médico de cabecera me ha derivado al especialista en aparato digestivo para que me hagan una endoscopia. El pensar en que me metan un tubo por la boca me produce arcadas. ¿Qué puedo hacer? Yo creo que eso nos pasaría a muchas, ¿no? Pues si el médico de atención primaria le mandó a un especialista es porque considera, valorando riesgo-beneficio, ¿no? Que debe hacerla, ¿no? Entonces, si debe hacerla, debe olvidarse de las arcadas. ¿Por qué? Porque para eso nosotros tenemos la medicación que administramos para minimizar al máximo las arcadas, o si no somos capaces de minimizarlas al máximo, pues por lo menos que ella no se acuerde que de las tuvo o que no las sienta. Utilizamos generalmente la sedación endovenosa, como antes habíamos comentado, que lo que provoca es relax del paciente y sobre todo amnesia del episodio. Lo que manejamos es que el paciente no se acuerda de la exploración que realizamos y en muchas ocasiones utilizamos un anestésico tópico que echamos en orofaringe, muy parecido a lo que utilizan los dentistas, odontólogos, sí. Y que produce, es una lidocaína y que produce anestesia de la zona, entonces minimizamos mucho lo que es la náusea y la arcada. O sea que tampoco es tan difícil. Bueno, ¿y ahora qué nos toca? Pues ahora tu examen, Ignacio. Ahí No te va. olvides, no te olvides. No me olvido. Bueno, a ver, es que ya que formalmente estamos en primavera, pues oye, pues se me ocurrió esto de rinitis. Ah, bueno, esa es facilita. Yo creo que esa es fácil, ¿no? Esa es facilita. Además, como la sufrimos todos, todos sabemos del que estamos hablando. Lo que a lo mejor muchos de ustedes no sepan es lo que significa rinitis, la palabra en sí misma, que es de origen griego, como un montón de palabras que utilizamos en la jerga médica, o latinas o griegas, o las dos cosas. En el caso de rinitis es rino-nariz. Itis, ya saben que todo lo que termina en itis es inflamación, por tanto es la inflamación de la nariz, pero no que se nos ponga la nariz así de gorda, sino que se inflama la mucosa de la nariz, la parte interna. Bueno, es una reacción que resulta molesta por varias razones, porque moqueamos, se nos tapona la nariz, respiramos mal, y además no suele afectar solo a la mucosa de la nariz, sino que afecta generalmente a las mucosas que están cerca, pues la parte de atrás del paladar, a veces la garganta, en fin. Causas, hay muchísimas. La más normal, el típico enfriamiento, los virus, que nos provocan esa reacción y estamos tapados y dormimos mal. Otra de las más frecuentes, de la que mucho se ha oído hablar y se seguirá oyendo, son las rinitis alérgicas, es decir, aquellos pacientes que por una razón o por otra son reactivos a algunos estímulos que a otros no nos hacen nada. Por ejemplo, al polen, normalmente al polen de las gramíneas. Otras personas tienen esa reacción alérgica de rinitis con estornudos cuando tienen animales cerca, animales domésticos, por los gatitos y demás.
hay algunos trabajadores de algunas profesiones que están en contacto con sustancias a las cuales ellos pueden ser sensibles, por ejemplo los panaderos que están cerca de los cereales, algunos trabajadores que trabajan en la industria del medicamento pueden reaccionar también, en las fábricas de piensos. Realmente lo que ocurre es que es una reacción bastante leve y que tiene tratamiento cuando se prolonga. No siempre se sabe qué es lo que la provoca, ¿eh? No siempre, pero si es llevadera y tranquila no pasa absolutamente nada. Cuando se prolonga en el tiempo, se repite muchas veces, hay que empezar a buscar la causa y podemos encontrar eso que les he comentado. Tratamiento. Pues miren, hay uno que es sencillísimo, el más fácil del mundo. No van a ir ustedes al mar para meter un poco de agua salada en la nariz, pero lo pueden hacer en casa. Un puñadito de sal, agua, aspiran un poquito sin tragársela, que sabe fatal, y están ustedes lavando y desinflamando esa mucosa. Otro de los productos que se utiliza habitualmente, cuidado con ello, son las gotitas estas, que lo que hacen es que provocan una vasoconstricción de los vasos que están hinchados y entonces te secas. Pero si lo mantenemos durante mucho tiempo, puede tener efecto de rebote, es decir, que luego moqueas más y se inflama más de lo que estaba antes. En casos graves, evidentemente, no les voy a contar lo que se hace, porque tiene que decidirlo su especialista y su médico. Así que rinitis, inflamación de la mucosa de la nariz. También se aplica cuando te dan un puñetazo y se te pone la nariz gorda. También es una rinitis, pero en este caso externa. ¿Valió? Muy bien, lección magistral, como siempre. Gracias. Y ahora, si te parece, nos vamos a la Rosaleda y vemos un consejo. Me parece. Una semana más nos acompaña el doctor Santos, cirujano digestivo de la Rosaleda, que nos va a hablar de una patología que seguramente muchos de ustedes conocen, por lo menos de oídas, como es el hígado graso. Doctor. Bueno, el hígado graso es algo más complicado de explicar que lo que hemos explicado en otros programas. El concepto de hígado graso es un concepto casi anatomopatológico, es decir, casi de microscopio, ¿no? Como su nombre indica, es la presencia de un exceso de grasa depositada en el hígado. Haciendo un recuerdo muy por encima, el hígado es nuestro gran detoxificante por un lado y nuestra gran fábrica de manufactura de productos, ¿no? Actúa como detoxificante y una forma de eliminar esos tóxicos es la producción de ácidos grasos y de grasa, ¿no? Ese es el mecanismo de limpieza del organismo. Por tanto, aquellas personas que tienen un consumo alto de tóxicos o un consumo alto de grasas van a presentar esta patología. Quizás lo que más interés tenga es el correlato de determinadas patologías que pueden condicionar la aparición de un hígado graso, que en esa línea son el abuso del alcohol por un lado y los trastornos metabólicos primarios que cursan con alteraciones o elevaciones importantes de colesterol, triglicéridos en sangre, ¿no? Esas van a ser las dos grandes causas o fundamentales de la aparición del hígado graso. El hígado graso muchas de las veces se diagnostica de manera fortuita en el transcurso pues, de una intervención quirúrgica, al ver las imágenes que podemos ver en quirófano laparoscópicas o directas, o en el transcurso de una ecografía o un escáner abdominal dirigido a cualquier otra patología. En principio no tiene por qué ser sintomático, no nos tiene por qué dar ningún síntoma, y en su defecto los síntomas pueden derivarse más de las alteraciones que la causan, de los problemas que la causan, ¿no? En el caso de los trastornos metabólicos, pues a veces se asocian a diabetes, se asocian a otras alteraciones morfológicas, y en el caso del alcohol, pues al antecedente del alcohol o a la incidencia previamente de patologías asociadas al alcohol, como pancreatitis o hepatitis agudas derivadas del alcohol, ¿no? El tratamiento es muy simple, es eliminar el tóxico, eliminar el exceso de colesterol o de grasas en la alimentación, ¿no? Es una patología que ahora se ha visto mucho y se estudia mucho por la gran eclosión de obesos mórbidos que tenemos, obesos en los que el hígado graso es una de las alteraciones asociadas. Tiene un carácter muy interesante y es que es una situación que podríamos considerar reversible o por lo menos potencialmente reversible, ¿no? En el caso concreto de la sobrecarga nutricional, pues el adelgazamiento que condiciona esa pérdida de grasas también adelgaza el hígado y elimina ese exceso de grasa en el hígado.
Y en el caso del alcohol también es el primer eslabón de deterioro crónico por abuso de alcohol y es el único eslabón en el que tenemos reversibilidad. En resumen, es un hallazgo casual asociado a otras patologías metabólicas o asociadas al consumo de alcohol. La corrección de esas patologías o de ese abuso puede hacer desaparecer el hígado graso. Pues ya saben, menos alcohol, menos grasa y más dieta mediterránea, que ahora pues parece que está de moda y está científicamente demostrada sus beneficios. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? Ya saben que yo soy feliz estando aquí con ustedes y con nuestros invitados y con María, por supuesto. Pero claro, esto tiene un límite y el límite de hoy nos ha llegado. Así que nos queda nada más que despedirnos de nuestro invitado, el doctor Iglesias Canle. Don José, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. A mi querida compañera María, que la veré la semana que viene, si Dios quiere, y con mejor voz, espero. Yo también lo espero. Con un poquito que se abrigue, lo tiene facilito. Sí. Y a ustedes, naturalmente, agradecerles la lealtad, la presencia, la persistencia, porque miren que nos aguantan, ¿eh? Ya llevan tiempo. Pues aquí seguiremos, mientras ustedes nos aguanten, que es la razón por la que estamos aquí. Despedirnos hasta la próxima semana, si ustedes lo tienen a bien, porque nosotros sí estaremos. Hasta entonces, mi mejor deseo. Salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.